Vale, ayer hablábamos sobre todo estuvimos hablando del valor social, de la importancia de identificar nuestro valor social y de saber dónde está dentro de la cadena de valor. Quien no estuvisteis en la primera sesión, yo creo que se ha grabado y que se os podrá hacer llegar, digo yo. Pilar me dice que sí con la cabeza, así que tranquilos, ¿vale? No me voy a repetir porque es que si no, no Pone, vamos a avanzar. Ángela, no, pondremos el enlace ahora en el chat, pongo un enlace a la sesión del otro. Genial, muy bien. Pues entonces ahora vamos a entrar, ¿de acuerdo? Es que me salen vuestras fotos y no veo un pimiento. Así, vale. En lo que es el plan de empresa o el plan de negocio. Seguro que hay muchos de entre vosotros que habréis hecho un plan de negocio o 20 20 planes de negocios. Yo no me acuerdo quién había dicho antes. Juan, no, alguien había dicho que había hecho muchos. Bueno, es bastante habitual. Sí, José Francisco, tú, es cierto, que había hecho muchos planes de negocios. Hay 1000 modelos, ¿de acuerdo? Hay muchos. Pues si buscáis en Google encontraréis un montón. Al final no es más que un documento en el que tú plasmas los elementos más importantes de negocio y es como tu carta de presentación, ¿no? Y también es una hoja de ruta. Es una hoja de ruta que te dice por dónde tienes que ir. Y es súper importante, aunque es un trabajo hacerlo, porque es el primer paso en el que pasamos de esa abstracción, que es la idea, a la realidad, ¿no? Sobre todo es importante para poder tomar decisiones. En nuestro caso, vamos a utilizar el modelo de Aragón Emprendedor. Esto es porque, evidentemente, estamos dentro de un programa del Instituto Aragonés de Fomento y ellos tienen un modelo de plan de negocio que es bastante completo, que ahora os voy a enseñar porque está online y que vais a tener que ir completando a lo largo del programa, ¿de acuerdo? Ahora accederé a la versión online para que la veáis. Es un plan bastante estándar en el que tiene distintos elementos y que vais a tener que ir completando a lo largo del programa. Yo os voy a dar un consejo que a mí me va muy bien. Bueno, para quienes no lo sepáis porque no estáis ayer, yo sí estuve en este programa, ¿vale? En el programa de emprendimiento social y entonces hay algunos aprendizajes que me parece que son muy útiles. Y es sobre todo que vayáis completando el plan de negocio a medida que van avanzando las sesiones, porque es que si no luego se te hace bola y no hay manera de avanzar. Si lo dejas mucho para el final, se te van olvidando las cosas que te van trasladando los ponentes a lo largo de las sesiones y luego al final es bastante complicado. Afortunadamente, como hay una versión online, vosotros podéis ir apuntando las cosas y luego desarrollando todo, pues ya lo iréis cambiando, pero es importante que lo vayáis completando, ¿de acuerdo? Sí que os voy a dar una serie de... Uy, un momentito, una serie de consejos que yo creo que son bastante útiles. Quienes hayáis hecho muchos planes de negocio, pues me vais a perdonar porque a lo mejor son un poquito básicos, pero bueno, me parece que para las personas que es la primera vez que se enfrentan a un documento de estas características son cosas que es importante tener en cuenta. Al grano y concisión. Si ahora escuchándoos, que me parece súper interesante las cosas que contáis, pero sí que me doy cuenta que cuesta muchísimo concretar, ¿vale? Porque tenemos muchas cosas, muchas ideas, muchas historias y nos cuesta muchísimo responder de manera muy, muy breve y yendo al grano. Y el plan de negocio al final no se trata de que sea el Quijote, que tenga 200 páginas. Lo más breve posible siempre será mejor. Tenemos que pensar al final en quien lo va a leer, ¿no? Que es muchísimo más fácil un documento de 10 hojas que sea más simple, con frases cortas y directas, que mucha literatura y muchas frases muy complejas y muy largas. El poder de los hechos y los números. Muchos errores de los planes de negocio es que hacen afirmaciones que no están basadas en hechos, aunque estén basadas en hechos, el plan de negocio no lo muestra, ¿no? Entonces, pues da la impresión muchas veces de que están basados en suposiciones y tomar decisiones en base a suposiciones es un riesgo. Imaginaros que presentáis el plan de negocio a un posible inversor y él al leerlo o ella al leerlo no tiene claridad de que habéis hecho un análisis lo suficiente profundo y adecuado del contexto y de la realidad como para estar pidiendo una financiación. Por eso siempre es importante soportar vuestros argumentos con números, hechos, referencias, si podéis incluir de dónde habéis sacado los datos, mejor que mejor. Esto puede parecer una tontería, pero muchos planes de negocio están escritos en condicional. O de manera, pues intentaremos,
nos gustaría, eso siempre da una sensación de irrealidad. Es mejor utilizar siempre el presente porque da la sensación que, ya sé que puede parecer una tontería, pero de verdad que tiene mucho efecto, ¿eh? Bueno, no estoy haciendo mucho caso al chat. Si hay alguien que tiene algo importante que decir, pues desde el IAF me interrumpís y me lo comentáis, ¿de acuerdo? Siempre intentar dar imagen de profesionalidad, evitar coloquialismos o palabras que, bueno, pues que den una imagen más de andar por casa, ¿no? Y sobre todo, pues intentar mantener un equilibrio entre el optimismo, que es que hay planes de negocio que parece que estás leyendo el plan de negocio de Apple y otros que, bueno, que se quedan cortos. Intentar siempre ser pues mantener ese equilibrio entre el optimismo y la realidad, ¿no? Lo que yo llamo el optimismo realista. Os voy a enseñar ahora lo que es... Ay, esperad, es que... Como no me deja... Ay. Si vais a... Os pasaremos el enlace, ¿vale? Pero el plan de negocios te lleva directamente aquí. ¿Veis? Que es una versión online, entonces os tendréis que registrar, que es muy fácil, ¿veis? Creo una cuenta, os pediré una cuenta y entonces ya podéis, cada vez que estéis en las sesiones, tenerlo abierto e ir rellenándolo mientras os vayan inspirando las personas que hablan, ¿de acuerdo? Mirad, yo aquí ya he entrado con mi usuario y entonces entraréis y os encontraréis ante esto. Bueno, no os asustéis, ¿de acuerdo? Hay distintos elementos, como veis, que vamos pinchando y nos va saliendo unos desplegables con unas pestañas donde nos van saliendo distintos apartados que tenemos que rellenar y donde nos dan pistas sobre lo que tenemos que poner en cada uno de estos apartados. La verdad es que la versión online es súper cómoda porque puedes ir completándolo y cambiándolo tantas veces como quieras, pero quien no sea de versión online, aquí veis, podéis descargar el Word. Podéis descargar el Word y hacerlo en Word. Si sois más de Word, pues también lo podéis hacer así, ¿de acuerdo? Conforme vayáis avanzando en las sesiones, os daréis cuenta que los diferentes ponentes van abordando componentes que están relacionados o contenidos que están relacionados con cada una de las cosas que os van pidiendo en el plan de negocio. ¿Veis? Pues aquí esta es la parte más fácil, que es la que podéis empezar a rellenar desde ya, que es un poquito la extensión de lo que hemos hecho ahora, ¿no? Pues os piden los datos personales, la formación. Aquí veis que solo hay espacio para un promotor, pero bueno, si lo bajáis en Word podéis añadir cuantos promotores queráis, ¿de acuerdo? La formación, la experiencia. En experiencia también recordad que si se trata de un equipo promotor, es importante mostrar que es un equipo sólido de trabajo y que no se trata de dos personas que se han encontrado por la calle y han decidido, vamos a presentarnos a este programa, por si acaso, ¿no? Sino que realmente hay una reflexión conjunta y que se está en la misma longitud de onda. ¿Por qué os digo esto? Porque ayer, si recordáis, os comenté que una de las razones que más llevan al fracaso en el caso de los emprendimientos sociales, y yo creo que en la mayoría de los emprendimientos, es desajustes entre el equipo emprendedor, ¿no? Y es una pena que proyectos muy buenos, por una fragilidad del equipo, pues no acaben desarrollándose como deberían. Entonces es importante de cara a posibles inversores o posibles colaboradores que demostréis que ese equipo es sólido. Después te piden de la estructura y el equipo directivo. Bueno, aquí habla sobre todo en términos de empresas, sociedades limitadas, etcétera. Pero bueno, en el caso de un autónomo, pues simplemente habría que pues, coger la forma jurídica de autónomo. Evidentemente estoy solo. Dependiendo si es una asociación, pues lo podréis poner aquí, cuántas personas socias hay, quiénes están en la junta directiva. Bueno, aquí cada uno pues lo adaptará a su situación. Como os decía, el plan de negocio está más pensado para empresas estándar, entonces hay que intentar buscar realmente dónde podemos incluir las especificidades que tenemos como emprendimiento social. La cultura empresarial, es un aspecto súper importante. Veis que habla de misión, visión y valores del negocio. Es algo que sorprendentemente siempre se pasa muy de puntillas. O, bueno, la gente se olvida un poco de esto, o pone cualquier cosa, o no le dedica el tiempo suficiente. Pero para mí es uno de los aspectos
más esenciales de un negocio y más sobre todo en un emprendimiento social, donde es verdaderamente importante. Y yo creo que merece la pena de dedicarle un poco de tiempo a este tema. Esperad. Ahí. Vale. Seguramente algunos de vosotras ya habréis trabajado otras veces en los temas de misión, la visión y los valores, ¿no? Pero bueno, yo creo que no está de más recordarlo porque, como os decía, creo que es algo esencial, ¿vale? La misión responde a la palabra, a la pregunta de qué, ¿no? El qué. Que es un resumen claro de nuestro propósito, donde podemos mostrar claramente nuestro valor social. ¿Por qué existe este emprendimiento? ¿Por qué estoy intentando hacer esto? Cuando estábamos haciendo las presentaciones os costaba mucho en algunas ocasiones explicar esta misión, ¿no? Que en realidad en un emprendimiento social es lo primero que hay que explicar, más que ponernos a explicar qué vamos a hacer en términos de actividades o cuál es nuestra estructura. Lo primero que tenemos que decir es por qué estamos haciendo esto, cuál es nuestra motivación social. Os doy algunos consejos. No caer en tópicos. ¿Por qué os digo esto? Porque es que si tú lees las misiones de emprendimientos sociales, muchas son muy parecidas y es muy difícil distinguir uno de otro porque caen, pues eso, en los topicazos. Mejorar la calidad de vida de las personas, hay que intentar concretar para diferenciarnos, ¿no? Y que no sean cosas de 12 líneas, porque las misiones tienen que ser breves. Uy, esto me he repetido, concreta para diferenciarte, ¿no? Pero bueno, y pedir ayuda para definirla. Hay muchas técnicas para definir la misión, pero una de las más efectivas es pedir ayuda a quien nos rodea, porque nos van a dar una visión exterior que a veces nos cuesta mucho. Aquí tenéis algunos ejemplos, ¿vale? No os he puesto quiénes son para que veáis como en algunos casos está la vaguedad de las misiones que al leerlo es que es imposible saber quiénes son. O sea, por ejemplo permitir que las personas y las empresas de todo el mundo se den cuenta del potencial que tienen. Es que igual puede ser una empresa que hace coaching que una empresa formativa y verdaderamente es la misión de Microsoft. Es que en realidad puede ser cualquier cosa. Esta otra, ofrecer entretenimiento de calidad para personas de todo el mundo. Pues igual podría ser Netflix, que Telecinco, que yo qué sé, pues es Disney. Se parecen mucho. Conectar a la gente con la energía 100% verde. Esta es más diferenciadora. Es la misión de Hola Luz, que si sabéis es una empresa de energía que bueno, se caracteriza porque su energía proviene de fuentes limpias, ¿no? Y es algo diferenciador respecto a Endesa o a otras empresas. Convertir a consumidores pasivos de noticias en agentes activos de la lucha contra la desinformación. Este es muchísimo más concreto, es de maldita.es, que ya sabéis que es una página colaborativa de destrucción de bulos. Contribuir a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o de sus familias, me he equivocado al escribirlo. Si no, de verdad, buscarlo en Google, a mí me han salido 25 asociaciones, fundaciones y emprendimientos sociales con esta misión. Por eso hay que intentar ser lo más específico posible. Esta otra que está aquí, que es tan larga, sí que permite diferenciar, pero para mi forma de verlo creo que es excesivamente larga. Es la misión de La Falleda, de la que hablamos ayer. Este emprendimiento social tan consolidado y tan famoso que siempre se pone de ejemplo, que desarrollan productos lácteos con personas en riesgo de exclusión. Bueno, aquí algunos trucos, tomarse el tiempo, porque aquí sí podéis tardar varios días en tener una misión, de verdad, pero es que merece la pena. Involucrar a las personas, ya os lo he comentado, utilizar herramientas de creatividad, aquí os pongo algunas que podéis utilizar, no me da tiempo a entrar en ellas, pero es que son súper útiles. Nosotras en Camaleo trabajamos mucho con emprendimientos sociales y con asociaciones para aplicar técnicas de creatividad para resolver problemas y funcionan súper bien. La lluvia de ideas ya sabéis cuál es, pues os ponéis delante de un café con un montón de personas de vuestro entorno y ala, ideas a lo loco. De las ideas a lo loco, intentar sacar palabras, conceptos clave para después a partir de ahí sacar vuestra misión. El brainwriting es una metodología que se puede utilizar cuando no te puedes juntar, que lo que se trata es que una persona da una idea
O sea, escribe una idea sobre la misión y tú esa idea que ha dado esa persona la pasas a otra persona que hace comentarios y correcciones a lo que ha aportado la primera y así sucesivamente hasta llegar a una versión final. Funciona bastante bien, aunque no lo parezca. Bueno, la visualización creativa, que se trata de pensar con imágenes, que alguien ha dicho antes que tenía antes el logotipo que el nombre. Bueno, esto es bastante habitual, aunque no os parezca, los seres humanos somos muy visuales, entonces nos puede ayudar mucho de cerrar los ojos y pensar en una imagen que asociemos con nuestro emprendimiento y de ahí podemos sacar muy fácil una misión. Pues ideas locas funciona pues diciendo lo más disparatado que se nos ocurra y después ir aterrizándolo. Lo estoy diciendo muy rápido porque no tengo tiempo, pero si os interesan estas metodologías me podéis escribir y os puedo ayudar a llevarlas a cabo porque de verdad que funcionan bastante bien. Lo importante es que no importa que tú puedes tener una misión, pero puedes ir cambiándola tantas veces como quieras hasta que realmente estés satisfecho, porque es que es como tu tarjeta de visita. Es súper importante tener una misión que realmente te represente y que puedas decir de manera muy rápida cuando alguien te pregunta, ¿no?, sobre tu emprendimiento. Respecto a la visión lo que nos dice es, lo que responde es a la pregunta de dónde nos encontramos o dónde nos situamos como empresa dentro de X años, pues por ejemplo, dentro de 3 años o dentro de 5. ¿Dónde nos gustaría estar? ¿Qué nos gustaría haber conseguido? ¿Por qué nos gustaría ser conocidos? Es como algo a lo que queremos llegar realmente y para lo cual vamos a poner en marcha una serie de actividades. Lo mismo, hay que mantener el equilibrio entre algo lo suficientemente ambicioso como para inspirarnos y como para que nos sirva realmente de faro y también algo realista que realmente lo podamos conseguir en los años en los que nos establezcamos, ¿no?, que pueden ser 3 o 5. Lo mejor es empezando, yo siempre digo 3 años, a los 3 años se revisa, otros 3, porque el contexto va cambiando tanto que es mejor ir revisándola cada cierto tiempo. Hay una metodología, o sea, bueno, o una herramienta que os puede ayudar a concretar esa visión, ¿no? Es como los emprendimientos al final, la mayor parte de las veces tienen mucho que ver con un momento personal de las personas que lo impulsan y sobre todo en los emprendimientos sociales. Entonces puede ayudar bastante que empecéis por vosotros mismos como emprendedores. Pensad dónde estoy ahora, o sea, qué situación personal tengo en este momento, o sea, ahora qué estoy haciendo. Bueno, pues ahora estoy trabajando por cuenta ajena, me dedico 2 horas a esto o lo que sea. Bueno, os plasmáis en el momento actual cómo os gustaría veros en un año en relación a vuestro emprendimiento. Claro está, pues me gustaría estar al 50% de mi emprendimiento y que se me conociera en tal y tal círculo, haberme integrado en tales redes y en 5 años o en 3, como queráis. Y partir de esa visión personal a la visión de la empresa. Es siempre muchísimo más fácil, porque es más fácil visualizarse a sí mismo porque no es una abstracción, soy una persona real y me conozco muy bien y es más fácil hacer eso y después trasladarlo a la empresa. ¿De acuerdo? Aquí tenéis 2 ejemplos de visiones. Este es el de la Falleda. Si la misión era como el Quijote, o sea, no sé cuántas líneas tenía, me parece que eran 10, así la visión es mucho más cortita. Ser un sólido proyecto social y empresarial que sea modelo de inspiración para crear valor a la sociedad. Bueno, en mi opinión es bastante ambiguo, pero bueno, es más corto. Esta de la Escuela de Jóvenes Emprendedores es muchísimo más concreta. Dice, abrir 100 escuelas de jóvenes emprendedores gratuitas en todo el país para el 2030. Bueno, lo demás ya es complementario, pero lo tienen muy claro. Esa es nuestra visión. En el 2030 queremos haber conseguido esto. Y aquí os he puesto a Steve Jobs porque él tenía una visión. Claro, él quería, se planteó, ahora no me acuerdo, de un horizonte, a lo mejor alguien se acuerda, si os acordáis lo ponéis en el chat. Se planteó una visión que lo dijo en una conferencia, dijo, para el año tal, me gustaría que en todos los hogares o en casi todos los hogares hubiera un ordenador personal, que entonces parecía una locura, pero fijaros, ahora pues es casi una realidad, por lo menos en las sociedades pues más desarrolladas, ¿no? Eso es muy importante, la visión, porque nos da un faro o un lugar hacia el que queremos ir. Bueno, hasta aquí vais bien, ¿no? Entiendo que, no sé si tengo alguna pregunta. No, vale.
Si queréis comentar algo, pues lo ponéis en el chat y me interrumpen y me callo y os respondo, ¿vale? Los valores responden a la pregunta de cómo. Normalmente, si os fijáis en los valores de una empresa, de una asociación sin ánimo de lucro, de una fundación, se repiten muchísimo, son casi siempre los mismos, parece que son como tópicos, ¿no? Profesionalidad, compromiso, resiliencia. ¿Hola? Bueno, he oído un ruido muy raro. Al final los valores son los rasgos de la personalidad de la compañía. O sea, son muy útiles porque es que te definen como organización y no solo te dan pautas sobre cómo comportarte, sino que las personas que colaboran contigo les dan esas mismas pautas, les dan un marco de comportamiento que puede ayudar muchísimo a la coherencia como empresa. Por eso es importante que no sean generales, sino que sean reales, ¿no? Rasgos reales de la personalidad de la compañía. Una de las cosas que suele funcionar muy bien cuando lo explico, bueno, esto es una dinámica que suelo utilizar mucho cuando trabajo en sesiones de acompañamiento a emprendedores y asociaciones y proyectos sociales, les pido que intenten personalizar su emprendimiento, su empresa, su asociación, ¿no? Que se lo imaginen como si fuese una persona. Incluso pues les pido que la dibujen, que le pongan nombre, que piensen en ella como si fuese una persona real. Y entonces que piensen en cómo les gustaría que esa persona fuese conocida por los demás. O sea, qué rasgos de personalidad serían definitorios o utilizarían las personas para hablar de esa persona ficticia. Y eso ayuda muchísimo a definir esos valores. Después, una vez que tengamos esos valores o esos rasgos de personalidad, eso nos va a ayudar muchísimo en temas clave como la comunicación, porque si yo pienso en mi empresa como una persona, o sea, y la visualizo, es una persona, es así, tiene estos rasgos de personalidad, así, 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 incluso podré pensar cómo habla, porque tiene que ser una manera de hablar, una manera de expresarse acorde a esos rasgos de personalidad. Y entonces va a ser muchísimo más fácil pues que mi comunicación tenga coherencia, aunque sean otras personas las que utilicen mis redes sociales o las que hablen en mi nombre, porque ya tengo un marco establecido de comportamiento. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Vale, voy a volver al plan de negocio un momento. A ver, ahí. Bueno, ¿alguna pregunta sobre la misión, visión y valores? ¿No? ¿Está todo claro? Mira que es difícil, ¿eh? Pero si está todo claro, pues adelante. A mí realmente me parece la parte más difícil, ¿eh? De un plan de negocio, la misión, la visión y los valores. Me parece súper complicado de definir, pero bueno, pues si lo tenéis todo claro, mejor. Después de esta parte tenéis la parte de la idea. Esto en realidad son datos genéricos que os piden o rasgos generales de vuestra idea, ¿no? Pues veis el nombre comercial, las fechas, los antecedentes. Luego os piden detalles sobre el producto o servicio que ofrecéis, las necesidades o problemas que soluciona vuestro producto. Súper importante lo que hablábamos del valor social, ¿eh? Esto es muy importante para nosotros como emprendedores sociales. El estado de desarrollo en el que se encuentra, pues lo hemos empezado, es una idea, estamos a mitad, llevamos no sé cuántos meses. El valor añadido, aquí hablamos mucho de innovación. Me parece que tenéis una sesión de innovación que esto os va a ayudar mucho a definir esta parte. Lo que os decía es que intented rellenarlo, aunque luego lo vayáis cambiando, pero es importante que tengáis un punto de partida. La competencia, los clientes, la comercialización, dónde vais a vender, cómo, qué objetivos buscáis, y estos objetivos no solo en términos de impacto social, que eso lo tenemos todos muy claro porque lo hemos hablado muchas veces, también se os piden objetivos en términos más de pues cuántas personas voy a contratar, con cuántas personas me voy a liar, pues cuánto voy a facturar, objetivos genéricos de mi idea en un marco temporal, pues lo que os decía, unos 3 años. Por eso también es tan importante la visión, porque te va a ayudar a definir y a concretar esos objetivos. Hitos. Esto es como una línea temporal. A mí me gustan mucho las líneas temporales porque ayudan muchísimo a visualizar. Ya veis que soy muy pesada con el pensamiento visual porque
pienso que realmente ayuda. Esto lo que se os pide es que intentéis identificar momentos clave en el desarrollo de vuestro negocio hasta llegar a esa visión. Pues momentos clave que pueden ser pues, el momento en el que demos de alta, el momento en el que contratemos la primera persona, el momento en el que formalicemos el acuerdo para llegar a no sé qué población. Estos hitos y que les pongáis un horizonte temporal os van a ayudar mucho a establecer esa hoja de ruta y a tener un camino marcado para ir avanzando, porque si no es muy fácil perderse. Si voy muy rápido me frenáis, ¿eh? Es que como nos hemos extendido un poquito en la parte del inicio, pues no quiero perder mucho tiempo. Luego, pues permisos, licencias, esto sobre todo en el caso de que queráis exportar es clave, o en el caso, me parece que había esta muchacha, Umami, que es tema de quesos, pues que es alimentario, pues entonces todavía más, pero no solo eso. Si vais a patentar el nombre, si tenéis una metodología que queréis patentar, si tenéis una marca, bueno, todas estas cosas es importante que las plasméis aquí. También si estáis pensando que vais a conseguir alguna certificación de calidad, una ISO, etcétera. Bueno, hasta aquí está la parte más genérica y después ya entramos en la parte más de análisis. Y yo esto no voy a entrar al detalle porque a lo largo de las sesiones vais a tener expertos que os van a ayudar a contestar todos estos apartados, ¿no? Pues analizar todo el entorno en el que nos movemos, el sector en el que estáis, que no es lo mismo hablar de agroalimentario que del sector servicios, de la zona rural que de la zona urbana, a realizar un estudio de mercado. Ahí me parece una sesión específica de esto que es súper importante. A mí, por ejemplo, esta parte del estudio de mercado me costó un montón y, sin embargo, tiene muchísima utilidad. Y en análisis interno, a nivel de, ya hemos visto pues, todo el contexto que nos puede condicionar, y luego interno, qué capacidades tenemos, pero también es importante identificar qué debilidades para poder contrarrestarlas. Y ahí es donde entra en análisis DAFO, ¿vale? El DAFO lo que hace es identificar de una forma muy visual las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. O sea, tiene una doble dimensión, una dimensión interna, nuestra como emprendedores y nuestra como empresas, que nos va a ayudar a identificar nuestros puntos fuertes y nuestros puntos débiles. Y en nuestro entorno, qué elementos del contexto son unas oportunidades para el desarrollo de nuestro negocio o son amenazas. Voy a volver a mi Prezi. Ahí. Para entrar más en detalle sobre ese análisis DAFO. El otro día, o sea, ayer os comenté muy por encima, a través de Kahoot, cuáles son las dificultades más estándares a las que nos enfrentamos como emprendedores sociales. El acceso a la financiación, porque es muy difícil poner en valor esa dimensión social, ¿no? Y bueno, para muchos inversionistas les cuesta todavía monetizar o trasladar a dinero este valor social. Afortunadamente, vosotros y vosotras tenéis acceso a una financiación preferente, entonces es más fácil, ¿no? El equipo, lo que os decía, es un problema porque normalmente pues no todo el mundo comparte en la misma medida esa dimensión social, la ausencia de un marco jurídico específico y mantener el equilibrio entre la pasión y la planificación. Esto os lo ha dicho antes Pituca y es que es verdad, muchas veces nos dejamos llevar por nuestra pasión, por nuestra dimensión social y pensamos que eso lo va a compensar todo y no es así. Tenemos que trabajar también toda la parte más estándar del desarrollo de negocio. Pero luego también tenemos puntos fuertes, una mayor resiliencia y capacidad de superación de los obstáculos, porque cuando tenemos claro el propósito es muchísimo más fácil. La fidelidad y el compromiso, cuando conseguimos que la gente comparta ese valor social, es mucho más fácil que nos apoyen. Un reconocimiento creciente porque hay un ecosistema cada vez más favorable al emprendimiento social. Eso hace que sea un momento muy oportuno para poner en marcha negocios de este tipo.
tenemos que identificar nuestras capacidades, que hay capacidades de muchos tipos. Aquí lo veis, os voy a pasar las diapositivas, no os preocupéis, pero es muy importante que las intentemos identificar. Las nuestras. Aquí os voy a dejar una serie de test que podéis utilizar. A ver, no son la Biblia, ¿de acuerdo? Pero sí que os pueden servir para sacar conclusiones sobre vuestras capacidades como emprendedores. No os preocupéis porque esto os lo paso y vais a poder hacer los test, ¿de acuerdo? Y aquí estamos ya en el DAFO. El DAFO al final, si habéis visto en el modelo de negocio, estaba uno encima de otro en plan lista, pero normalmente el DAFO se plasma visualmente en un cuadro, ¿vale? Un cuadro en que por un lado está la parte interna, ¿vale? Que son las debilidades y las fortalezas, o sea, en qué fallo yo como emprendedor o como empresa o qué aspectos tengo que mejorar y qué aspectos son más fuertes. Y luego está la parte externa del entorno, que es lo que constituye una amenaza para el desarrollo del negocio o que es una oportunidad que puedo aprovechar. Ese es un cuadrante. Pero lo importante del DAFO no es hacer una foto fija sobre su momento concreto y la dejo ahí, ¿no? Sino de esa foto fija que hemos hecho, extraer conclusiones y establecer un plan de acción, ¿no? Para ver cómo puedo explotar esas fortalezas, aprovechar esas oportunidades, compensar las debilidades o convertirlas en fortalezas y defendernos de las amenazas. Aquí os pongo una serie de consejos para elaborarlo. Os recomiendo que utilicéis la metodología del cuadrante en lugar del listado, porque, bueno, ya os vuelvo a decir que es que creo que somos muy visuales y nos ayuda muchísimo. Que le dediquéis tiempo, porque aunque parezca un trámite, no lo es, porque nos da muchísimas pistas sobre las acciones que debemos tomar. Y que tengáis en cuenta que es posible que una misma idea aparezca en distintos cuadrantes, porque lo que puede ser, por ejemplo, una amenaza también puede ser una oportunidad, depende de lo que conseguimos darle la vuelta, ¿no? Centrarse en aspectos concretos y no abstractos y revisarlo bien al final cuando tengáis todo el DAFO montado para que no se contradiga, ¿de acuerdo? Hay que analizar bien la visión global. Aquí os voy a poner, este es el ejemplo. Bueno, es un ejemplo simplificado del DAFO que nosotros como Camaleo elaboramos en el momento, un momento, que me voy a quitarlo. DAFO que elaboramos en el momento en el que iniciamos nuestro emprendimiento en el 2015. ¿Vale? Os lo pongo a modo de ejemplo. Como fortalezas, pues que conocíamos muy bien el sector en el que nos movíamos, porque llevábamos muchísimos años trabajando, que teníamos una red de contactos muy fuerte, teníamos ya unos clientes que podíamos utilizar para empezar a trabajar, que no teníamos costes fijos, que hablábamos idiomas y que teníamos experiencia. Evidentemente esto es para nuestro modelo de negocio, que ya os expliqué ayer. Para quien no lo sepa, lo que hacíamos es una consultoría internacional que prestaba servicios de apoyo a entidades sociales a precios adaptados. Las debilidades que no manejábamos algunos de los ámbitos más importantes, porque éramos solo 2 personas cuando empezamos y, por ejemplo, no teníamos conocimientos en términos económicos o en ámbitos muy técnicos, y entonces eso era una debilidad, que estábamos cada una en una punta de Europa y no podíamos juntarnos y que no teníamos ni un duro para empezar, ¿no? Por eso era una debilidad. A nivel de oportunidades, pues que había un contexto que obligaba o forzaba a las entidades sociales a externalizar servicios, que había un auge de la responsabilidad social y que había donantes dispuestos a invertir en procesos de profesionalización de las entidades sociales. Como amenazas, que había muchísima competencia porque había muchas consultorías internacionales, que las asociaciones, en realidad los apoyos que priorizaban eran apoyos económicos y que les costaba mucho pagar por tener apoyo profesional, y que nosotras decidimos optar por la fórmula jurídica de la asociación y nos dimos cuenta que en realidad eso era una amenaza porque se nos percibía como poco profesionales. Pues va, ahí. No sé qué pasa. Bueno. Pero esto es solo la primera parte.
porque nos da una foto fija, pero es simplemente un punto de partida, porque lo que nos da pistas es sobre qué hacer para conseguir alcanzar nuestra visión siendo coherentes con esa misión. Por eso, hay un truco que a nosotras nos sirvió mucho, es que una vez que tenemos listo nuestro DAFO, nos imaginamos cómo sería nuestro DAFO ideal dentro de ese periodo que nos hemos marcado, por ejemplo, de 3 años. Y después intentar pensar en acciones para llegar de un DAFO a otro. En términos muy técnicos, esto es una matriz CAME, se llama así, ¿vale? Esto nos lo piden en el plan de negocio, pero a mí me parece súper interesante, ¿vale? Porque es una ampliación del DAFO que lo que te lleva es a establecer acciones concretas que puedes llevar a cabo para corregir las debilidades, afrontar las amenazas, mantener las fortalezas y explotar las oportunidades. En nuestro caso, que es que me parece más fácil si os lo enseño con un ejemplo, bueno, esto es solo un ejemplo porque era muchísimo más complejo, ¿no? Pero para mantener nuestras fortalezas, pues poner en marcha un plan de formación que nos permitiera seguir al tanto de lo más relevante en el sector, para poder seguir teniendo esa experiencia y esa solidez y que nos daba la confianza también con los clientes. Bueno, había otras acciones como un plan de fidelización de clientes, etcétera, etcétera. Como para compensar nuestras debilidades, por ejemplo, os comentaba que una de las debilidades que teníamos era que no sabíamos de todo. Entonces, lo que decidimos hacer es establecer una red de colaboradores, otros consultores que conocíamos gracias a nuestra red de contactos que pudieran suplir nuestras carencias. Para explotar las oportunidades, como había un ecosistema bastante proclive al tipo de acciones que nosotras llevábamos, al tipo de servicios, lo que decidimos es posicionarnos en los espacios frecuentados por organizaciones sociales con ofertas específicas. Esto nos funcionó muy bien. Y para neutralizar las amenazas, que era como esa falta de confianza en que éramos una asociación o que las asociaciones no querían invertir en desarrollo organizacional, pues lo que hicimos fue ofrecer packs con distintos servicios, poniendo el énfasis en la captación de fondos, porque nos dimos cuenta que era la mejor puerta de entrada, la mejor manera de neutralizar esa amenaza. Y después centrar el discurso en la calidad del servicio. Nunca decíamos que éramos una asociación sin ánimo de lucro. Siempre orientábamos nuestro discurso al hecho de que nuestro servicio era un servicio de calidad. Oiga, un momento. Espero que este ejemplo os haya servido. Aquí tenéis una herramienta. A ver, un momento. Aquí tenéis una herramienta que yo os recomiendo de utilizar. Es una herramienta, me parece que es de IPYME, ¿vale? A ver. Ah, vaya. Ahora no me acuerdo. lo tenía preparado. Ajá, vale. Es una herramienta, a mí me resulta bastante útil para hacer exactamente lo mismo que os he explicado, pero de manera muy, muy guiada, ¿vale? Lo que te hace es, bueno, ahora no se puede visualizar, en fin. Bueno, el DAFO, esta herramienta lo que te hace es que primero hace preguntas sobre las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, que tienes que escribirlas, te pide un título y luego una descripción, o sea que es bastante completo, está muy bien, te obliga a reflexionar mucho. Una vez que has concluido esa parte más descriptiva, pasas a una matriz de factores en la que te pide identificar con preguntas guía, no es muy complicado, que te permite identificar cuáles son los elementos más esenciales de esas debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades que has identificado.
y asignándoles una puntuación en función de su importancia, porque evidentemente pues no es lo mismo una amenaza muy grande que una amenaza muy chiquitita. Entonces se trata de ir viendo cuáles son más importantes. Y una vez que les has asignado esa puntuación en la que las has clasificado, pasas a una matriz de estrategias, que lo que hace no deja de ser una matriz CAME, ¿vale? Que lo que te pide es que identifiques acciones o estrategias para hacer lo mismo que os he explicado yo antes, para potenciar vuestras fortalezas, compensar las debilidades, etc. Y una vez que has hecho todo esto, lo puedes descargar y es un documento muy visual que os puede ayudar para completar... ¿qué se me pone aquí? Para completar esta parte, que como veis es bastante genérica. O sea, que no lo hagáis el DAFO solo para lo que está plasmado aquí, sino también como una herramienta de autoanálisis. Como veis, el plan de negocio tiene otros muchos apartados. Aquí os piden concretar los objetivos, el plan de marketing, la política de precios, cómo vais a distribuir, qué vais a hacer para comunicación, el plan comercial. No os asustéis, ya os digo que es que lo tenéis que ir llenando poco a poco. Cómo vais a producir o cómo vais a llegar a los productos o servicios, con qué infraestructuras contáis y con cuáles vais a contar, el plan de recursos humanos, vuestro organigrama, cómo vais a contar con las personas. A ver, hay muchos apartados que en realidad no aplican porque, pues mira, pues soy yo y mis circunstancias, pues entonces aquí lo tendréis que contar si realmente queréis seguir así, ¿vale? El plan jurídico fiscal, pues qué forma jurídica, a lo mejor no lo tenéis claro, ya lo tendréis porque me parece que Cristina Puellos va a hacer una super sesión en la que os va a contar todas las formas jurídicas. El plan económico y financiero, que esto es complicado, la implantación y puesta en marcha, la viabilidad y las conclusiones. Pensad que el plan de negocio es a lo que queréis llegar, tiene mucho que ver con esa visión, no es en el momento en el que estáis, pues bueno, pues ahora soy autónomo, pero es que dentro de 3 años pues me gustaría tener 3 personas contratadas y para eso voy a tomar esta acción y esta acción. A ver. Y bueno, ese es el plan de negocio, eso es lo que os quería contar así súper rápido porque hemos perdido, bueno, no hemos perdido, hemos invertido mucho tiempo presentándonos, que me parece que es muy importante. Y bueno, yo lo que sí que me gustaría hacer, que siempre lo hago, es ponerme a vuestra disposición, más allá de este programa formativo. Mi mail y mi teléfono están abiertos por si queréis poneros en contacto conmigo. Yo lo que pueda ayudar lo voy a hacer, siempre lo he hecho, y cualquier duda o cuestión que tengáis, pues la puedo resolver. En los 4 minutos que quedan, 4 minutos. En los 4 minutos que quedan, si tenéis alguna pregunta concreta de los conceptos que he abordado en esta sesión, que me parece que os he metido bastante caña, ya lo siento, pero es que era lo que tocaba después de esa sesión inicial más introductoria, pues si tenéis alguna pregunta concreta, por favor aprovechad para decirla ahora, y quien no se atreva, pues que me mande un email.